Bien, entonces ya hablamos acerca de lo que viene a ser la clase arácnida. Bien, ahora pasamos a la llamada clase Malacostraca, bien, de los crustáceos, antiguamente también conocida como la clase Decápoda. Pregunta, la misma. ¿Cuántas patas presentan los crustáceos? 10, correcto. Bien, entonces por el número de patas ya es también bastante sencillo poder diferenciar a estos organismos. Bien, pero también tenemos que tener otro tipo de características. Entonces tienen 5 pares de patas, ¿bien? Van a presentar también el cuerpo dividido en 2 segmentos, ¿bien? Al igual que los insectos presentan 2 antenas, ¿bien? Pero no presentan alas. Ahora, en el caso de, de las patas que van a presentar los crustáceos, las dos primeras, bien, el primer par, van a estar modificados en unas pinzas o tenazas, con lo cual van a poder capturar a la presa, van a poder manipular el alimento. Bien. En algunos casos, sobre todo en los cangrejos, el último par de patas también puede estar modificada. En este caso es un cangrejo normal, pero algunos van a presentar, digamos, una especie de paleta que les va a ayudar a poder movilizarse en la columna de agua. Profe, yo me acuerdo haber comido un camaroncito y tenía más de 10 patas, tenía una gran cantidad. No, no, no. Las patas siempre salen de lo que viene a ser el tórax, pero en este caso el cefalotórax. Algunos confunden, bien, a otras patas porque en la zona del abdomen, que es toda esta región, salen unas pequeñas extensiones conocidos como apéndices. Bien, estas extensiones únicamente las vamos a encontrar en el abdomen de la hembra, ya que gracias a estas extensiones van a poder, digamos, mantener a los huevos junto con ella. Profe, en el caso de los cangrejos, ¿dónde está lo que viene a ser el abdomen? Lo que observan aquí, toda esta parte de arriba, es el cefalotórax. El abdomen está por debajo, está contraído. Bien, y de igual manera, el abdomen femenino, los cangrejos hembra, va a ser un abdomen más grueso para poder mantener a los huevos. También vamos a poder diferenciar entre machos y hembras de acuerdo al tamaño de las pinzas, bien, donde muchas especies el macho desarrolla o ambas o una de ellas, bien, una pinza muy prominente, bastante grande, mientras que las hembras mantienen pinzas pequeñas. Bien, esto con fines, bueno, reproductivos, se pelean entre los machos para poder copular con las hembras. Algo que también es llamativo en cuanto a los cangrejos, muy aparte de su duro exoesqueleto, viene a ser que estos organismos van a presentar una cosa conocida como gigantismo abismal o gigantismo de profundidad. Por ejemplo, chicos, ustedes cuando han ido a una playa arenosa, han escarbado la playa, han sacado a los muimuis, ¿conocen al muimui? Bien, emeritas. Ya. Tiene el tamaño básicamente de un pulgar, tamaño de un pequeño hoyuquito, de la misma familia, bien, de estas emeritas en profundidad, esto sacas un, mira, entre comillas, un muy de profundidad, tiene el tamaño básicamente de una zapatilla, bien, es enorme. Igual ocurre, por ejemplo, con los cangrejos. Tú ves acá el cangrejo, tiene un tamaño entre 8, 10, 12 centímetros, pero los cangrejos abismales de profundidad, como por ejemplo las centollas, simplemente las patas ya están midiendo entre 40 a 45 centímetros. Bien, gigantismo abismal. Todos los crustáceos son organismos acuáticos, donde la gran mayoría son organismos de tipo marinos, pero también existen especies de tipo dulceacuícolas, como el camarón de río, bien otro tipo de langostino de río. Y de igual manera existe una variante que es la única que está presente en la parte terrestre, que ustedes comúnmente lo conocen como el chanchito de tierra. Si ustedes observan al chanchito de tierra, bien, empiezan a contarle las patitas, van a notar que presenta los 5 pares, presenta el cuerpo dividido en 2 segmentos y también presenta un par de antenas. Bien, ok. Antes de pasar con las últimas dos clases, que básicamente es mencionar sus características, lo que sí vamos a encontrar diferentes en cuanto a los sistemas de estos 3 tipos de clases viene a ser el sistema excretor. Bien, en los insectos, el sistema excretor se conoce, bien, como los túbulos o tubos de Malpighi. En el caso de los arácnidos, bien, vamos a presentar a las glándulas coxales. En el caso de lo que vienen a ser los crustáceos, tenemos a las glándulas verdes. ¿Bien?
Entonces, chicos, tener mucho cuidado con la descripción porque se dan cuenta que entre ellos tienen características similares como la presencia de antenas, la cantidad de segmentos y también el sistema excretor permite diferenciar de qué tipo de organismo se trata. Bien, tubos de Malpighi, las glándulas coxales o las glándulas verdes. Por último, tenemos a la clase quilópoda y también a la clase diplópoda. Bien, estos organismos vienen a ser conocidos comúnmente como los 100 pies o los 1000 pies. Vamos a colocarlo por aquí. Y dichos organismos van a presentar características antagónicas. Pregunta, chicos, si ustedes, por ejemplo, viajan a la selva, están por Oxapampa, están por ahí, ¿a cuál de ellos no les gustaría encontrarse? ¿Cuál no conviene encontrar? ¿Un 100 pies o un 1000 pies? Profe, ¿cuál es cuál? Los quilópodos son los 100 pies, esto que ven por aquí. Los diplópodos son los 1000 pies, esto que ven por aquí. ¿Cuál no me conviene encontrar? Al 100 pies. Profe, ¿por qué? Para empezar, si tú vas al registro de dolor de los organismos, el 100 pies ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a la mordedura. Genera un dolor peor que recibir una bala. Bien, y una vez que te muerde, difícilmente se va a soltar. Correcto, los 100 pies son carnívoros. Bien, son de hábitos nocturnos. Van a presentar lo que viene a ser dos pares de patas por segmento. Carnívoros nocturnos, pares de patas por segmentos, presenta dos antenas largas y también presenta veneno. Bien, sobre todo es el veneno el que genera el dolor. Mientras que por otro lado, el llamado mil pies, bien, es un animal más dócil, es herbívoro, es de hábito diurno, presenta cuatro pares de patas por segmento, tiene dos antenas cortas y no tiene glándula de veneno. ¿Bien? Esa es la gran diferencia entre ambos grupos. Entonces, por aquí, el 100 pies lo voy a encerrar en un cuadrito azul para que lo recuerden, mientras que el 1000 pies en un cuadrito naranja, ¿bien? Para que sepan de cuál se trata. Diplópoda, quilópoda. Cuando, por ejemplo, un 100 pies tú lo encuentras de día, bien, el simple está descansando, principalmente cerca a su nido, está más o menos enrollado y se te ocurre tocarlo con un palito, son organismos muy rápidos, se desplazan rápidamente por el suelo y son organismos, por así decirlos, muy rencorosos, ya que te van a atrapar sí o sí. Tú representas una amenaza por haberlo tocado, por haberlo molestado. De noche, cuando son más activos, estos organismos van a cazar tarántulas, van a cazar aves, atacan organismos más grandes que él para poder alimentarse. En cambio, los 1000 pies, bien que son completamente inofensivos, también pueden crecer muy grande, pueden llegar incluso hasta los 30 centímetros. Cuando se sienten amenazados, pueden enrollarse sobre su propio cuerpo tratando de pasar desapercibido o rápidamente movilizarse a otro punto. Bien, tú puedes tener un 1000 pies en tu mano dando vueltas, te va a dar cositas, tantas patas, pero más allá de eso no representa una amenaza. El 100 pies sí, ni de loco intentes molestarlo, intentes tocarlo. Bien, ok. Bien, chicos, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre Phylum Arthropoda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Entonces pasamos al siguiente filum y llegamos al filum Equinodermata. ¿Qué significa equino? No pienses que equino es caballo, eso es ecus. Bien, equino es espina. Dermata hace referencia a la dermis, a la piel. Los llamados equinodermos son organismos que van a presentar un cuerpo con espinas, un cuerpo espinoso. Dentro del grupo de los equinodermos, nosotros vamos a ubicar bien a tres grupos principales. El de los erizos, conocidos bien como los equinoideos, el de las estrellas, los que vienen a ser los asteroideos, y el de los pepinos, pepino de mar, el holoturoideo. Bien,
La persona que estudió los equinodermos no tuvo, digamos, mucha imaginación, así que simplemente erizo de mar, estrella de mar, pepino de mar. Estos organismos se movilizan gracias a la presencia de ambulacros, los cuales son una especie de ventosas que se ubican en la cara inferior del organismo. Recordar que ellos presentan el ano hacia arriba y la boca en la parte inferior. Todos ellos dependen de un sistema conocido como el sistema acuífero. Bien, todos ellos son marinos, pero este sistema acuífero está controlado por un madreporito, bien, que es una estructura a manera de una bomba de agua, la cual se encarga de introducir o liberar agua al interior del cuerpo. Y gracias a estas alteraciones pueden modificar la presión interna del animal. Por ejemplo, cuando un erizo se siente amenazado, ¿bien? Y el erizo quiere adherirse fuertemente a la superficie, quiere estirar bien las espinas, el madreporito empieza a capturar agua, la presión interna aumenta y el erizo puede erizarse bien, puede adherirse fuertemente a la superficie. Cuando el erizo ya quiere soltarse, quiere movilizarse, el madreporito libera la agua, con lo cual la presión disminuye y continúa con sus actividades. Bien. Ojo, estos organismos, todos ellos, al igual que tu ex, no presentan corazón, pero sí tienen sangre. Tienen un sistema circulatorio de tipo cerrado, bien, con la presencia de sangre. Profe, si no tienen corazón, ¿cómo es que logran bombear dicha sangre por todo el cuerpo? Nuevamente emplean al sistema acuífero, bien. Cuando el madreporito captura agua, aumenta la presión, con lo cual la sangre llega a los extremos y cuando el madreporito libera agua, la sangre regresa bien hacia el centro. Entonces, de esa manera actúa como si fuese un corazón. En cuanto al sistema digestivo de estos organismos, todos ellos presentan digestión externa, perdón, sistema digestivo completo, pero recordar que siempre la boca, sobre todo en estrellas y erizos, está en la parte inferior y el ano en la parte superior. Las estrellas van a presentar lo que se conoce como dos estómagos, ¿bien? O un estómago en dos compartimientos, donde uno de ellos, el estómago cardíaco, es un estómago eversible. Sale del animal, captura la presa y lo empieza a degradar para ir introduciéndolo poco a poco. Mientras que el otro estómago, conocido como estómago pilórico, está conectado con los ciegos pilóricos o también conocido como glándulas digestivas, ¿bien? Que ya se encarga de digerir todo el alimento, convertirlo en nutrientes para que el animal lo pueda aprovechar. En el caso de los erizos, lo más llamativo de lo que viene a ser es la llamada linterna de Aristóteles, que es una estructura a manera de un cilindro que presenta unos dientes, una especie de dientecitos en la parte inferior. Gracias a esta linterna de Aristóteles, los erizos pueden empezar a consumir lo que viene a ser la base gruesa de las algas. Bien, recordar que las estrellas son organismos carnívoros, mientras que los erizos son organismos herbívoros. Ahí está la linterna de Aristóteles. En el caso de los pepinos de mar, es bien difícil observar un pepino de mar así, digamos, libre por el agua, sino que se encuentran principalmente enterrados. Y lo que vas a observar es una especie como si fuese una florcita, bien sale unas ramificaciones por aquí, de colores muy llamativos. Esto es la probóscide del organismo. Profe, ¿qué es una probóscide? Es una estructura que cuando siente la presencia de alimento, por ejemplo, algo se acerca por aquí, la probóscide rápidamente captura el alimento y se mete dentro del animal, llevando al alimento consigo. Bien, entonces, los pepinos siempre lo van a encontrar enterrados, pero las probóscides están visibles. Captura el alimento y lo introduce. ¿No? En cuanto al sistema nervioso, estos organismos todavía mantienen el sistema nervioso de tipo ganglionar. Pero lo llamativo en ellos es que estos ganglios se han fusionado formando un anillo nervioso. Vas a ver un anillo en el centro y luego hacia las extremidades vas a encontrar la presencia de nervios. Bien, recordar que todos ellos presentan simetría radial. Bien, del centro puedes partirlo en varios segmentos, pero para ser más específicos, simetría pentarradial hacia 5 lados iguales. Bien, filum equinodermata. Los equinodermos
A diferencia de lo que vienen a ser los insectos que presentan también exoesqueleto, en el caso de los equinodermos no es un exoesqueleto quitinoso, sino que es un exoesqueleto calcáreo. Anótenlo ahí. Es un exoesqueleto a base de carbonatos de calcio, bien que le brinda una mayor dureza y resistencia. Los equinodermos son el punto clave de división entre los invertebrados y luego ya la formación de los vertebrados. Bien, son el punto medio entre ambos grupos. Luego tenemos al filum Hemicordata, bien, el gusano balanogloso. Lo que hay que resaltar de este organismo es que presenta el cuerpo dividido en tres segmentos, bien. La parte frontal, la parte de la cabeza, conocido como la probóscide, bien. Luego tenemos el cuello o collar y después tenemos el tronco o cuerpo del organismo, que es el resto de la estructura, todo lo que ven por aquí. ¿Bien? Ok. Estos organismos a nivel del tronco van a presentar hendiduras branquiales. Profe, ¿qué es eso? Son unas especies de líneas, como si fuesen unas rejillas, en cuyo interior vamos a encontrar a las branquias. Bien, a través de ellas va a permitir lo que viene a ser el intercambio gaseoso. Estas hendiduras branquiales que aparecen con los semicordata lo van a tener los organismos, incluso hasta los tiburones. Bien, luego de eso ya desaparece. También vamos a notar la presencia de una estomocorda. ¿Qué es eso? La estomocorda es una estructura, bueno, la estomocorda viene a ser el conjunto del estómago que está junto en el tronco, junto con la probóscide, que es la estructura que es eversible. Bien, todo eso se conoce como estomocorda. Estos organismos, cuando se encuentran en las playas, bien por debajo de la arena, están enterrados en unos túneles. Entonces llega un pequeño animal por aquí, por el túnel, lo detecta y libera la estomocorda, sale como si fuese una lengua ramificada, captura a la presa y reingresa, bien junto con la presa, al interior del animal. Todos ellos, recordar que son organismos marinos, son organismos sedentarios, van a estar ahí en su túnel esperando a que la presa caiga. Bien, es lo más llamativo en sí en cuanto a los hemicordatas. Quedaría claro hasta aquí, chicos, para ya pasar al grupo de los cordados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces nosotros ingresamos a lo que viene a ser el grupo de los organismos cordados. Pregunta clave, ¿verdadero o falso? ¿Todos los cordados han desarrollado columna vertebral? ¿Verdadero o falso? ¿Todos los cordados han desarrollado columna vertebral? ¿El término cordado hace referencia a la columna vertebral? No, falso. El término cordados indica que todos ellos presentan cordón nervioso. Bien, ¿qué es eso? Nosotros hemos ido pasando de un sistema reticular, unas redes sin centro de procesamiento de respuesta, hemos llegado a los ganglios, bien, los cuales se iban volviendo cada vez más complejos, cada vez se fusionaban más en sí, hasta formar ganglios cerebrales, bien, ganglios a nivel de todo el cuerpo. Finalmente, todos estos ganglios se vuelven altamente complejos y se fusionan, formando un cordón nervioso. Bien, el término cordata hace referencia a esto. Todos estos animales van a presentar un cordón nervioso en sí. Bien, luego dentro de los cordata, ahí recién aparecen los vertebrata, aquellos que van a formar vértebras rodeando este cordón nervioso, que sería nuestra médula, para formar una columna vertebral. Bien, entonces, mucho cuidado. Dentro de los cordata, bien, todos tienen cordón nervioso, pero los vertebrata ya formaron vértebras en sí. Los cordados, como quien dice aquí, presentan hendiduras braquiales, bien, presentan lo que viene a ser la notocorda, que es, digamos, la parte previa antes de formar vértebras. Esta notocorda se encarga de proteger, se encarga de darle sostén al cordón nervioso dorsal. Todos los vertebrados perdón, todos los cordata van a presentar simetría bilateral, divididos el cuerpo por la mitad, y el sistema nervioso en posición dorsal, quiere decir hacia el dorso, hacia la espalda. El Filum Cordata tuvieron problemas en cuanto a si poner nuevas clases, bien, o poner distintos Filum, con lo que se llegó a un consenso que dentro del Filum Cordata van a existir subfilum, bien, que no es una clase, pero que está sobre ella. Ahí vamos a encontrar, número uno, a los subfilum Urocordata, los llamados tunicados o también conocidos como asidias. En el caso de las asidias van a presentar una alternancia de fases, donde en la fase larvaria, que pueden ver aquí en la parte de la derecha,
bueno, el número 1, esta larva es completamente móvil. Se puede desplazar en la columna de agua de un punto a otro. En esta larva vamos a encontrar un cordón nervioso, vamos a ver la presencia de notocorda, ¿bien? Pero cuando la larva ya va a formar un adulto, cuando se va a sentar, se vuelve un organismo completamente sedentario, es completamente sésil, ya no se mueve, ¿bien? A su vez pierde estas estructuras, ya no va a presentar cordón nervioso, ya no va a tener notocorda. Bien, entonces son sésiles en los adultos, mientras que la larva se mantiene móvil, tiene notocorda y cordón nervioso únicamente en estadio larval. Bien, cuando ya forma un adulto, va a adquirir un cuerpo redondito en forma de barril y lo más llamativo es que parece que está cubierto por una membrana, por una túnica. De ahí el término de tunicados. Bien, cuando observamos a estos barrilitos, vemos que presentan como que dos orificios, dos sifones. Uno que es un sifón inhalante donde el agua ingresa constantemente y otro que viene a ser un sifón exhalante por donde sale, ¿bien?, el exceso de agua. Entonces, a través del sifón inhalante ingresa el agua con partículas alimenticias y notamos que en la parte interna, aquí están las hendiduras branquiales, adquieren una forma redonda como si fuese un colador. Bien, las partículas alimenticias van a quedar atrapadas en estas hendiduras branquiales que a su vez realizan intercambio gaseoso y luego son dirigidas al resto del sistema digestivo. Bien, para que finalmente las sustancias de desecho salgan a través del ano que se ubica muy cerca del poro exhalante, bueno, el sifón exhalante. Estos organismos son hermafroditas, vean, presenta testículos, presentan ovarios y cada uno de ellos tiene sus conductos genitales o conductos gonadales. También, también los gametos bien se liberan por el sifón exhalante para que ocurra la fecundación externa. Bien. Entonces son organismos que todo el día se encuentran filtrando agua para poder alimentarse y las sustancias de desecho junto con los gametos van a ser liberados con el exceso de agua por el sifón exhalante. De los urocordata pasamos a los cefalocordata. Bien, el término céfalo hace referencia a la cabeza, ya que estos organismos van a presentar el cordón nervioso junto con la notocorda desde la zona de la cabeza, la zona cefálica, hasta la parte de la cola, hacia la aleta caudal. Si tú ves a este organismo, te hace recordar mucho a un pez, ¿bien? Porque digamos que son los predecesores, bien, de la aparición de los peces. A este organismo se le conoce como anfioxo. ¿Bien? A nivel de lo que viene a ser la cabeza, vamos a notar que estos anfioxos no presentan mandíbula, no tienen órganos con cuales masticar, sino que van a presentar unos cirros orales para atrapar el alimento y luego dirigirlo hacia el resto del sistema digestivo. Bien, vamos a notar la presencia de lo que viene a ser las hendiduras branquiales por aquí, como si fuesen unas rejillas protegiendo las branquias para poder realizar intercambio gaseoso. Bien, tiene una zona gonadal con su propio gonadoporo o atrioporo para liberar los gametos, bien, en etapas reproductivas. Entonces, característico, notocorda y cordón nervioso están presentes en todo el ciclo de vida, bien, desde que nacen hasta que mueren. Cuerpo alargado y aplanado lateralmente. Quiere decir que si lo ves cara a cara, vas a ver algo así, bien, face to face. Ok, chicos, entonces ahí tenemos a los urocordatas, bien, los cuales únicamente muestran cordón nervioso y notocorda en etapas iniciales, los cefalocordatas durante toda su vida, y ahora ocurre un proceso significativo. El cordón nervioso bien va a dar origen a lo que se conoce en nosotros como encéfalo y a la médula, la columna, bien, a la médula espinal, mientras que la notocorda va a proteger a todo este sistema nervioso, formando lo que vienen a ser las vértebras y por supuesto también, bueno, parte del cráneo. Ahí aparece el subfilum vertebrata, los llamados vertebrados por la presencia de vértebras, bien protegiendo el sistema nervioso, los que forman columna vertebral. El subfilum vertebrata antiguamente presentaba solamente a 5 clases. Actualmente la clase peces se ha separado en 2 clases. Bien, ya la clase peces ya no existe. Tenemos a la clase elasmobranqui, los peces cartilaginosos, los elasmobranquios, y a la clase actinopterygii, los peces óseos. Bien,
Evolutivamente hablando, empezamos con los elasmobranquios. Bien, recordad que los tiburones son los organismos más primitivos que existen dentro de los vertebrados, tiburones y rayas. Ambos, bien, cuyo cuerpo está formado principalmente por cartílago, un cartílago bastante duro, bien, pero que también le brinda cierta flexibilidad para los movimientos acuáticos. Los tiburones han colonizado las aguas miles, millones de años y durante todo ese proceso han adquirido ventajas evolutivas. Primero, vamos a encontrar que en los tiburones, bien, donde en la zona en la que se ubican las branquias, también hay hendiduras branquiales, hay unas líneas que van a proteger a estas branquias. A nivel dental, vamos a notar, bien, aquí está la mandíbula, que los tiburones muestran filas de dientes. Bien, tienen una gran cantidad de dientes dispuestas entre 3 a 5 filas, donde las filas que están más externas son las, digamos, los dientes más antiguos, los cuales al caerse son reemplazados por dientes que se encuentran en las filas posteriores. Bien. Estos tiburones se han vuelto expertos cazadores, pero a diferencia de los peces, bien si los tiburones dejan de aletear, dejan de mover la cola, los tiburones no pueden mantenerse a flote, sino que empiezan a hundirse. ¿Por qué los peces sí pueden mantenerse a flote? Porque los peces desarrollaron una estructura a manera de saquito conocido como la vejiga natatoria. Esta vejiga natatoria se llena de gases, ¿bien? Y permite que el pez pueda mantenerse a flote sin la necesidad de estar aleteando. De ahí que los tiburones principalmente van a habitar aguas poco profundas, aguas del Caribe, ¿bien? Para que al momento que van a descansar no se hundan tanto. Número dos, los tiburones para poder respirar correctamente siempre van a nadar con la boca abierta o entreabierta, como ven en la imagen, ya que gracias a la presión de la fuerza del agua, esto permite abrir las hendiduras branquiales y que el agua pueda pasar y salir bien permitiendo el intercambio gaseoso. En cambio, en los peces óseos no es necesario. Los peces óseos van a presentar una estructura como si fuese una escama grande. Bien, muchos lo han visto cuando han comido pez en la cabeza. A esta estructura se le conoce como opérculo. Cuando tú levantas este opérculo, vas a notar ahí la presencia de branquias. Los peces, a diferencia de los tiburones, pueden tragar. El tiburón no. Bien, los peces pueden tragar un poco de agua y enviarlo con fuerza hacia las branquias para que éstas logren oxigenar el resto del cuerpo. Bien. Al igual que los tiburones, también tenemos a las rayas, que son organismos que están aplanados dorso-ventral, la espalda con el pecho. Bien, si tú lo ves así de ladito, vas a ver algo así. Las rayas bien van a poder, tienen la boca en la parte inferior, en caso de las mantarrayas en la parte frontal, y estos organismos se encargan de poder detectar sobre todo especies que se encuentran enterradas. A nivel de la cola vas a encontrar la presencia de un aguijón bastante fino, el cual utilizan a manera de defensa para poder penetrar a otros organismos, bien poder atravesarlos. Van a utilizar la cola como si fuese un látigo. Si nosotros comparamos el grosor de este aguijón con una aguja quirúrgica, bien, la aguja quirúrgica más o menos va a tener este grosor, esa que utilizan para inyectar de la vacuna, por ejemplo, mientras que la del aguijón es mucho más fino. Bien, por eso que tranquilamente atraviesa los tejidos. Deben recordar el evento que sucedió con el cazador de cocodrilos, bien, el cual fue atacado por una mantarraya. Bueno, se defendió y lamentablemente este aguijón atravesó la zona del corazón. Sencillito, bien, lo pasó como si nada y murió en el acto. Bien. Ambos organismos van a desarrollar lo que vienen a ser escamas, protegiendo todo el cuerpo, evitando el contacto entre la parte interna y la parte externa que está formado por agua salada. Bien. A su vez, estas escamas, en los que vienen a ser los peces, vas a notar que forman una línea por aquí. Bien. En los tiburones está por acá. Esa línea muestra unas escamas distintas, ya que esta se conoce como la línea lateral y permite que el organismo pueda tener contacto con el agua para encontrar moléculas químicas en los cuales, por ejemplo, puede haber presencia de un depredador o presencia de la presa. Bien, es como un órgano de los sentidos. Le permite oler, entre comillas, el agua. Por último, hay que recordar que estos organismos al momento que van a reproducirse, bien pueden tener reproducción, fecundación interna o fecundación externa, donde la externa es lo más común. La hembra deposita los huevos, luego viene el macho y los fecunda, pero también algunos ejemplares realizan fecundación interna. Bien, al momento que van a depositar los huevos, sobre todo los peces óseos, estos huevos no se encuentran protegidos por nada. Son unos huevos con una membrana muy delgada, como una especie de mucosidad, donde en el centro se desarrolla el embrión.
Bien, son huevos adaptados a condiciones acuáticas. Luego de que surgen los peces, bien dominando todo lo que vienen a ser los mares, los ríos, aparecen poco a poco los anfibios, ya que algunos peces se aventuraron, bien, a colonizar la parte terrestre. Ahí surge la clase anfibia. Bien, anfi de ambos bios de vida tienen una doble vida. Recordad que los anfibios, al igual que los peces, van a depositar unos huevos también con una especie de mucosidad, unos huevos bastante frágiles. Estos huevos son depositados directamente en el agua o en zonas cercanas al agua, en los juncos, bien en las varillas, porque apenas eclosiona el organismo, sale un pequeño renacuajo. Este renacuajo muestra branquias externas. Bien, este renacuajo no ha desarrollado extremidades, pero poco a poco el renacuajo va pasando por un ciclo de vida conocido como metamorfosis, donde las branquias externas finalmente se interiorizan para luego dar paso a los pulmones, bien son organismos pulmonados, van formando las patas delanteras, van formando las patas traseras y la cola finalmente se elimina. Bien, poco a poco va siendo reabsorbida. Entonces, nos damos cuenta que los anfibios en sus primeras etapas de vida muestran características muy similares a los peces, pero poco a poco ya van mostrando adaptaciones para las condiciones terrestres, como viene a ser las extremidades, la formación de patas y la presencia de pulmones para poder respirar, bueno, el aire seco, el aire en estado gaseoso. A nivel cutáneo vamos a encontrar que todavía muestran una piel, ya no desarrollan escamas, no las necesitan porque no están en contacto con el agua salada, pero el desarrollo de esta piel suave también significa que se pueden desecar, pueden perder agua rápidamente, por lo que los anfibios siempre están cerca a una fuente de agua y a nivel de la piel vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas que se encargan de humedecerlas. Bien. Luego, poco a poco, los anfibios se fueron adaptando a las condiciones terrestres y ahí surgen los reptiles. Los reptiles, a nivel de la piel, vamos a encontrar ya la presencia de escamas gruesas, bien escamas duras, que evitan que el animal pierda agua, así esté, digamos, expuesto a las condiciones de aire. El huevo de los reptiles bien ya desarrolla una cubierta calcárea, una cubierta que le brinda resistencia y cuando nacen los reptiles no pasan por etapas de metamorfosis, sino que directamente ya está el organismo formado, bien, y se únicamente tiene que crecer. El término reptil es en relación al movimiento que realizan para poder desplazarse. Cuando tú te mueves con el pecho pegado al suelo, a eso se le conoce como reptar, y es lo que todos ellos hacen. Las serpientes, los lagartos, las tortugas, siempre se movilizan con la parte del abdomen muy pegado al suelo, bien, siempre reptan. Hasta aquí, estos organismos, todos ellos, bien, peces, tiburones, anfibios y reptiles, han desarrollado lo que se conoce como son organismos de sangre fría o también conocidos como poiquilotermos. Bien, necesitan una fuente externa de calor, como viene a ser el sol, para poder mantener el metabolismo, para poder mantenerlo activo, ya que por su propio metabolismo no desarrollan calor propio. Bien, profe, ¿qué pasa entonces cuando se enfrían? Por ejemplo, si tú tienes una iguana en tu casa y empieza a hacer frío, la iguana que está justo en el árbol se queda completamente quieto. Bien, incluso algunas se caen y van a permanecer así hasta que se ponga el sol al mediodía, aumenta la temperatura, donde recién nuevamente recuperan la movilidad. El metabolismo se vuelve a reactivar. Bien, son organismos de sangre fría. Estos organismos también ya desarrollaron dientes óseos, dientes a base de hueso. Profe, pero los tiburones sí los tienen. No, cartílago, dientes cartilaginosos endurecidos. Profe, pero los peces sí tienen dientes, las pirañas. No, tampoco. En el caso de los peces óseos, bien, lo que han desarrollado en la parte de los dientes son dientes en base de epidermis, son dientes epiteliales, es epitelio endurecido. Si vas a la selva por ahí, te consigues estos dientecitos como adorno, revísalo. No es hueso, es piel endurecida. Bien, los anfibios lo pierden completamente, no tienen necesidad de dientes. Los reptiles ya lo desarrollan, unos dientes, todos ellos no tienen forma específica, sobre todo en los cocodrilos, pero son dientes óseos. Bien, profe, las tortugas no tienen dientes, tienen un pico. Es cierto, muchas tortugas no van a desarrollar dientes como tales, pero la gran mayoría sí. Vas a ver que cuando tú abres la tortuga de la boca de un alaúd, va a ser una gran cantidad de dientes apuntando hacia adentro, para que al momento que van a comer a la presa, y si ésta intenta escapar, esos dientes se lo impiden. En el caso de las serpientes, bien van a desarrollar la presencia de colmillos, aquellas que son venenosas, pero todas van a presentar también dientes apuntando hacia adentro.
para cuando están ingiriendo a la presa, ¿bien? Esta si intenta escapar, no va a poder hacerlo, bien, va a quedar atorado. De los reptiles surgen las aves. Tenemos ahí la clase aves. Las aves tienen características muy peculiares. Número uno, desarrollaron plumaje. Bien, la presencia de plumas. A pesar de ser descendientes de los reptiles, bien, se diferencian por eso. No tienen escamas gruesas. Van a mostrar todavía algunas escamas a nivel de las patas, sobre todo, pero van a presentar plumas. Las aves silenciaron los genes encargados de desarrollar dientes. Bien, y en su lugar formaron picos. Las aves, bien, gracias a las plumas largas, gracias a que los pulmones se encuentran en forma de sacos, gracias a que los huesos, bien, son porosos, son más delgados, tienen menor peso, con lo que pueden volar. La gran mayoría de aves, bien, pueden volar. Los huevos también van a presentar una estructura calcárea externa que los protege y todas las aves van a desarrollar los huevos de manera externa. Los reptiles no, los reptiles hay algunos que los liberan de forma externa, mientras que otros los mantienen bien dentro de la madre. Pero algo que sí se diferencia entre ambos es que en los reptiles, bien, las madres no son tan maternales, ponen los huevos, los entierran y se van, ya cuando nazcan es problema de ellos. Alguna que otra especie cuida los huevos, pero únicamente la madre. Pero en el caso de las aves, bien, las aves van a anidar, todas ellas van a formar nidos, bien, y los padres, ambos, se van a turnar para poder calentar, para poder cuidar a los nidos. Y hablando de calor, tanto aves como mamíferos, ambos grupos ya desarrollaron sangre caliente. Quiere decir que producen su propio calor gracias a la acción del metabolismo, a lo que van consumiendo, van degradando. A esto se le conoce como homeotermos, mantienen un calor propio. Bien. Las aves, vamos a encontrar aves que pueden volar, bien, gracias a que el cuerpo y las plumas se los facilitan, aves que pueden nadar, bien, ya que van a presentar una gruesa capa de grasa que les va a permitir, les impide perder calor cuando se encuentran bajo el agua, bien, y aves que únicamente pueden correr, ya que tienen un peso demasiado grande para lo que vienen a ser sus alas y su plumaje. Bien. De igual manera, tenemos aves que se alimentan de distintas cosas, herbívoras, carnívoras, insectívoras, fructívoras, etcétera, incluyendo carroñeras. Bien. Luego tenemos a los mamíferos. Profe, ¿de dónde surgen los mamíferos? También de los reptiles, por si acaso. No venimos de las aves, ¿bien? De los reptiles, por un lado, rápidamente se formaron las aves, pero por otro lado, que demoró más años, millones de años, se formaron los mamíferos, ¿bien? Característica peculiar de los mamíferos es que ya no presentan escama alguna, sino que en su lugar han desarrollado pelaje, bien, han desarrollado pelos. El término mamíferos es porque estos organismos han desarrollado mamas. Bien, las mamas van a estar conectadas con las glándulas mamarias, las cuales van a formar un líquido nutritivo conocido como leche. Bien, estas glándulas mamarias lo van a presentar las hembras. Principalmente las glándulas mamarias se encuentran en la zona del pecho, en la zona del abdomen, como por ejemplo lo ven en la vaca, en los humanos, pero en el caso de los cetáceos, que vienen a ser estos mamíferos estrictamente acuáticos, ballenas, delfines, bien, orcas, manatíes, todos ellos, las glándulas mamarias se ubican a nivel de las aletas. Cuando esta ballena tiene su pequeño ballenato, este se dirige hacia las aletas, donde empieza a succionar la leche. Bien. Aparte de eso, los mamíferos, aparte de desarrollar pelo, han desarrollado uñas. Profe, pero las aves y los reptiles también lo tienen. No, ellos tienen garras, bien, que es muy distinto. Aquí tenemos dedos y estos dedos han mostrado la presencia de uñas, bien, que es otro tipo de cobertura. A su vez, dentro del grupo de los mamíferos existen organismos, bueno, la gran mayoría son estrictamente terrestres, tenemos algunos que son terrestres, pero también con capacidades acuáticas, organismos estrictamente acuáticos por aquí, y algunos que pueden volar, como el caso de los quirópteros, también conocidos como murciélagos. Bien, entonces chicos, esto sería lo que es respecto a los vertebrata. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no quede claro, que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ah, me olvidaba. En el caso de los mamíferos, bien, uno de los más primitivos viene a ser el ornitorrinco, que es el único que desarrolla a través de huevos. De ahí el resto de mamíferos, bien, el desarrollo es de manera interna. En el caso de los marsupiales, en el marsupio, como el canguro, el koala, mientras que en el resto es básicamente en una placenta. Bien, mamíferos placentarios.
Bien chicos, hasta aquí es la parte respecto al reino animal. Bien, son las características que les van a preguntar a ustedes para poder identificar a cualquiera de ellos. Recuerden, pueden ir en un sentido o en otro. Tal filo, tal organismo, qué características presenta o te describen las características y tienes que identificar de quién se trata. Y entonces, tener mucho cuidado con esta parte y con las características únicas de cada grupo, de cada clase. Luego de esto tenemos que hablar acerca de las categorías de conservación. Señores, este tema es muy memorístico. Bien, aquí sí es memoria pura. A ustedes les van a colocar en esta parte, bien, tenemos un santuario que está protegiendo a los animales que están en peligro crítico, bien, los que están por aquí. De la siguiente lista, ¿cuál no pertenece? Y tú tienes que reconocer cuáles son y cuáles no son. Bien. Para suerte, chicos, aquí están las especies, las únicas que les van a venir en las preguntas. Nada más, nada menos. Bien. Entonces, tómenle un screen y traten de aprenderse por lo menos la mayoría. Tienes suerte, te viene la que conoces. Bien. Ok, entonces empezamos con la primera categoría, animales extintos. ¿Cuándo nosotros decimos que un animal está extinto? Bien, sencillo. Cuando ya no existe ejemplar alguno, no hay ningún ejemplar, o de existir algún ejemplar, bien, no existe de manera silvestre, o sea, no existe de manera salvaje. Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Por ejemplo, el pájaro dodo, bien, es un animal extinto, fue cazado completamente gracias a los franceses porque era un ave que no podía volar. Entonces ya no hay ejemplar alguno, está completamente extinto. Bien, pero otro ejemplo de animal extinto es el guacamayo azul que ustedes vieron en la película de Río, bien, ya no hay en lo que viene a ser de manera silvestre, pero si por ejemplo vas a Brasil, a los zoológicos, vas a encontrar guacamayos azules bien dentro de los zoológicos. Profe, entonces no está extinto. Sí está extinto, porque ya de forma natural, de forma salvaje, no hay. Profe, entonces, ¿por qué no cogen a esos guacamayos y los liberan para poder encontrar nuevamente formas silvestres? Ya no se puede. Si tú liberas a esos animales que han sido criados en cautiverio en un ambiente natural, este animal no sabe cuál es su rol, no sabe cuál es su nicho ecológico, no sabe cómo anidar, no sabe en qué temporadas debe protegerse, en qué temporadas debe migrar, no sabe de qué alimentarse, no sabe quiénes son sus posibles depredadores, bien, no sabe nada de eso. De ahí, chicos, la importancia de que los animales que son criados en cautiverio cuando adquieren cierta edad, como por ejemplo los felinos, a cierta edad son liberados con los suyos para que terminen de aprender cuál es su rol en la naturaleza. En este caso, el guacamayo azul, por más que lo liberes, ya no va a volver a ser el mismo. E incluso puede alterar bien todo el sistema ecológico. Bien, por eso se declara extinto. Bien, ya de manera salvaje, de manera silvestre, no existe. Para el caso de Perú, aquí tenemos a Chinchilla Chinchilla. Profe, pero mi amiga tiene una chinchilla. Sí, pero es una mascota, ha sido criado en cautiverio, no es salvaje. A eso voy. Bien. Ahora, cuando hablamos de una especie en peligro crítico o en peligro de extinción, se trata de una especie en el cual el número poblacional se ha visto reducido drásticamente, ya sea por factores ambientales, pero principalmente por factores humanos, como es la pérdida de hábitat, la pérdida de alimento, la caza indiscriminada, todo eso. Ha llegado el punto en que la especie, bien, son tan poquitos que si el ser humano deja de afectarlos, ya no pueden recuperar a la población. En algún momento se van a extinguir. Bien, a eso se le conoce como peligro crítico. Entonces, profe, significa que no, que en algún momento van a desaparecer sí o sí. Lamentablemente, de forma natural, sí, pero por acciones del hombre, como por ejemplo inseminación artificial, las zonas de cuidado, como lo que viene a ser temas de clonación, digamos que se está tratando de recuperarlo. Bien, pero entiéndase, de forma natural están destinados ya a extinguirse. Ya el número, la población se ha visto tan afectada que no va a poder recuperarse, así el ser humano deje de intervenir, deje de afectarlos. Muy distinto a aquellas especies que se encuentran en situación vulnerable. Estos organismos también, por acciones humanas principalmente, han visto su número reducido, pero cuando el ser humano deja de intervenir, deja de cazarlos, deja de quitarles hábitat, ellos todavía tienen la capacidad de poder recuperar a la población. Bien, entonces esa es la diferencia clave entre las especies en situación vulnerable, que son todas las que están por aquí, con las especies en peligro crítico o en peligro de extinción.
bien, que en algún momento, si el ser humano no les ayuda, bien, van a desaparecer. ¿Queda claro? ¿Se entendió, chicos, la diferencia de las categorías? ¿Sí? Bien, repito. Tomen el screen, aprendan qué especie pertenece a cada categoría, porque en este tipo de preguntas te lo van a mezclar. Bien, y tienes que saber reconocer cuál únicamente tiene especies en situación vulnerable, cuál únicamente tiene especies en peligro crítico, bien, o animales extintos. Bien, ya para cerrar el tema, bien, tenemos que hablar acerca de los artrópodos transmisores de enfermedades. Bien, los artrópodos, principalmente los insectos y también a los arácnidos, son causantes de diversas enfermedades, pero ahí tenemos a dos tipos. Aquellos que causan enfermedad de manera directa. ¿Cómo es eso? Que el mismo artrópodo es el causante del daño. Bien, como por ejemplo el caso de los gusanos tornillos. Señores, si van a la zona de la sierra, la zona de la selva, jamás se les ocurra dormir en los graneros o en el gallinero. No, profe, que ese señor me ha prestado amablemente su gallinera para poder poner mi carpa y todo eso. No. Cuando se levanten, revisen todo su cuerpo. Los gusanos tornillos habitan junto con las aves, bien, y es muy común cuando detectan un cuerpo caliente que empiecen a excavar en la piel y se adentran ahí y empiezan a generar fuertes dolores, sobre todo en la zona de los pies. Bien. Luego tenemos a los piojos. Mucho cuidado al presentar piojos o al, digamos, si tienen niños pequeños en casa, porque es muy común la infestación de piojos, ya que estos piojos son hematófagos, ¿bien? Van a llegar a la cabeza, rápidamente se reproducen, tienen un ciclo de vida muy rápido, abundan los piojos, empiezan a generar pequeñas heridas y van succionando gran cantidad de sangre, con lo cual las personas poco a poco van a padecer problemas de anemia. Luego tenemos a los ácaros. Bien, el aquí bastante grande, una garrapata, por supuesto. Cuando esta te pica, te empieza a succionar sangre y te adormece la zona con lo que no sientes el picor, a diferencia de los piojos que por lo menos te da escozor. Los ácaros, como la garrapata, no lo sientes. Puedes tener una garrapata pegada sin notarlo y vas perdiendo gran cantidad de sangre. También como ejemplo de ácaros tenemos a Sarcoptes escabei, el causante de la sarna. Este ácaro ya mucho más pequeño, difícil de ver, va cavando pequeños túneles por debajo de tu piel, lo que va generando heridas, mientras va depositando los huevos para que aparezcan nuevos ácaros. Bien, estos sobre todo actúan en la noche, cuando te vas a dormir, bien, cuando el cuerpo se pone más calientito, ahí se activa. Por otro lado, tenemos artrópodos, bien, que generan daño de forma indirecta. Quiere decir que ellos no son los causantes, sino que ellos van a transportar al causante. Bien, a estos también se les conoce como vector. El causante del daño se le conoce como patógeno. Bien, dentro de los tipos de vectores vamos a encontrar a los vectores mecánicos, aquellos que no tienen una relación específica con el patógeno, y a los vectores biológicos, aquellos que sí presentan una relación específica con el patógeno. Te explico. Vectores mecánicos como la cucaracha o la mosca, bien estos organismos van paseando por la basura, por el desagüe, y en las patitas en el cuerpo se van pegando una gran cantidad de bacterias, una gran cantidad de protozoos, pero pueden ser cualquiera, no tienen ninguna relación específica. Luego las cucarachas, las moscas, bien van pasando por tu cara mientras duermes, van pasando por tu comida y las bacterias quedan pegadas ahí en esas superficies que luego tú ingieres, que luego tú tocas y terminas con una enfermedad. Bien, entonces esto es un vector mecánico. No tiene relación directa, bien, con con su patógeno. En cambio, los vectores biológicos sí, ellos sí van a mantener una relación directa y estricta con estos organismos. Por ejemplo, anófeles. ¿Qué enfermedad causa el mosquito anófeles? No confundirlo con el mosquito Aedes. ¿Qué enfermedad causa anófeles? ¿Qué cosa te puede dar en la selva si te pica uno de estos infectados? ¿Nadie? Malaria, paludismo, correcto. Bien. Dengue es Aedes y eso te da en Lima, te da en la costa. Bien.
La malaria está producida por un protozoo, el cual cumple parte de su ciclo de vida dentro de Anófeles. Eso también es una condición para que sea un vector biológico, cumplir parte del ciclo de vida. Entonces, ese protozoo dentro de Anófeles empieza a dividirse, empieza a aumentar, y cuando el insecto pica a una persona, el protozoo ingresa en esa persona. Este protozoario se dirige al hígado, empieza a destruir tus células hepáticas, bien, y luego empieza a destruir a los glóbulos rojos, causando fuertes casos de anemia. Bien. Triatoma infestan, el chinche. ¿Qué enfermedad causa? La picadura de un chinche. ¿De qué te puedes infectar? El mal de Chagas, o también conocido como el mal del sueño. ¿Mm? El chinche, de igual manera, en su interior va a presentar a lo que viene a ser otro protozoo, ¿bien? Y al momento que el chinche pica a una persona, en sus heces va a depositar a este protozoario. Cuando tú te rascas, bien como el chinche te acaba de picar, mezclas las heces con la herida y el protozoo ingresa en tu cuerpo. Genera daño nuevamente al hígado, nuevamente a otro tipo de órganos que ahorita no recuerdo, con lo cual la persona ya se encuentra infectada. ¿Bien? El chinche. La pulga de la rata, Xenopsila. Si te pica una pulga, qué enfermedad te puede causar? ¿Cómo se llama esa enfermedad que arrasó con 2/3 de Europa en la Edad Media? La peste bubónica. Correcto, la peste. Bien, peste bubónica o también conocido como peste negra. ¿Bien? Profe, entonces, ¿la pulga causa la peste? No, la pulga sigue siendo vector. Va a transportar a una bacteria conocida como Yersinia pestis en su interior, bien, pues, donde la bacteria se multiplica y al momento que la pulga pica, esta bacteria ingresa a tu cuerpo y ocasiona la peste. Bien, chicos, tener mucho cuidado con esta parte de vectores y patógenos, bien, porque, por ejemplo, sobre todo en el tema de la peste, algunos te preguntan, ¿cuál es el vector de la peste? Y muchos erróneamente marcan a la rata. La rata no transporta al causante de la peste, que es Yersinia pestis. Es la pulga de la rata la que transporta al causante de la peste. Por eso que la pulga es el vector. Bien, el vector es el que transporta al patógeno. De ahí que la rata no es la única no es la única pulgosa. Bien, también esta peste puede ser transportada por ratas, por roedores, ratones, bien, gatos, perros incluso, todos aquellos donde podemos encontrar a la pulga de la rata y en cuyo interior se encuentre la bacteria causante de la enfermedad, bien, de Yersinia pestis. ¿Queda claro, chicos, la diferencia entre mecánico y biológico? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de vector? Bien, no hay que confundir cuál es el verdadero vector. ¿Sí? Ya. A ver. En el caso de una, bueno, más allá de los artrópodos, vamos con los platelmintos. Si una persona se infecta de teniosis, ¿quién es el vector? ¿Quién transportó al patógeno de la tenia? Si una persona se infecta con teniosis, ¿quién sería el vector? Te ayudo. El causante es el cisticerco, es la larva de la tenia. El vector, bueno, carne de cerdo sería el cerdo, correcto. Bien, el vector es el que transporta, bien, al causante de la enfermedad. Bien, entonces sí se ha entendido. Bien, chicos, entonces hasta aquí sería la clase por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no se haya entendido? ¿Todo claro por aquí? Bien. Ok, chicos, queda todo claro. Bien. En pantalla estoy colocando lo que vienen a ser las claves respecto a la semana. De igual manera se los copio en la barra de chat, chicos. Recordar, ustedes cuentan con una plataforma multichat, úsenlo, empleenlo. Creo que el día de mañana no va a haber examen, bien, para los de la pre, pero no esperen a última hora para recién saturar de dudas, saturar de preguntas a sus profesores. Bien. Ok, chicos, entonces si está todo claro,
Yo me despido por aquí, un gusto tenerlos nuevamente. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense del corona, vacúnense a tiempo, cuídense del virus del mono y de los nuevos virus que están saliendo. Bien, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.